¿tenés un método para escribir? ¿Una forma en la que vos llegás al verso? ¿O cuál es tu proceso creativo? Yo leí el otro día a Ramón Rocha Monroy en una serie de sugerencias, raro en él decir esto debe tener un escritor, pero él advierte al comienzo de su texto, un texto que encontré en internet, que si bien se resiste a eso, cree que hay ciertas condiciones para el escritor, digamos, ¿no? para el proceso de creación. Casi no puedo escribir de día, casi, salvo raras excepciones, o sea, tiendo a escribir de noche. Cuando hace mucho calor no puedo escribir. No como que si se me como no, o sea, escribo, ¿no? Pero con muy pocas producciones, ¿no? El invierno, el frío, a mí como que me genera todo un ambiente y es como que si se me destapara así la creatividad, qué sé yo, la creatividad, musas, llámalo como querrás, digamos, ¿no? No soy como García Márquez, como decía él, que se despertaba a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, escribía hasta las 3 de la tarde, ¿no? Y lo tomaba como una especie de horario de oficina, no, imposible. Me asaltan versos en el día, los voy teniendo y en la noche empiezo a trabajarlos en un primer tiempo, digamos, ¿no? Que puede durar, no sé, un año, no sé yo. Después voy revisando ese material. Es importante, y eso sí lo aconsejo y lo aconseja también Rocha Monroy, dejar descansar el texto. ¿Sí? El texto tiene que descansar. El apurarse a publicar creo que es un error. Es un error. Que a mí me ha pasado, no digo con mi primer libro, pero sí a mis inicios, como lo que quería publicar. Hay que dejar descansar el texto y volverlo a leer. Cuando volvés a leer tenés otra perspectiva. Ya no sos vos quien lo lee, no es el emocionado, el que le emocionó el poema. Ya es el analista, el crítico, digamos, ¿no? Claro. Rara vez estamos conformes, pero a veces como que se cierra el poema o se cierra el cuento y decimos, bueno, esto está bien, ya no lo miramos más. Y creo que después ya no hay que estar exagerando en la revisión, porque si no te la pasas la vida revisando y no publicando, ¿no? Cuando yo pensaba que la poesía era para escribir nomás al amor, eso me agarró durante mucho tiempo. Pensé que solo había que escribirle a la mujer o a la amada o a la novia, digamos, ¿no? Pensé que para eso estaba hecha la poesía. Mi primer libro, Embriaguez Nocturna, tiene que ver mucho con eso, con el poema dirigido a la amada, pero también hay poemas de tipo existencialista que tienen que ver con las crisis, poemas bastante oscuros, poemas a la poesía también, porque empecé a descubrir que también se podía escribir a todo, gracias a Neruda. Claro, Neruda en Odas Elementales le escribe a cualquier cosa, y ahí me di cuenta cuando leí Odas Elementales de que se le podía escribir un poema a la cebolla. ¿No ves? Entonces dije, este tipo es un capísimo, no solamente era para la mujer, sino que la poesía estaba hecha para esas cosas que nos rodea. Cortázar también, que es un cosista, digamos, ¿no? Me enseñó de que la literatura no siempre son los mismos temas. Bueno, Nicanor Parra también. Nicanor Parra, claro. Entonces empecé a descubrir eso con estas lecturas, ¿no? Y Embriaguez Nocturna es un poema generalmente a la amada. El laberinto del musgo ya es un poco más existencial, pero sigue manejando las mismas líneas, los mismos versos, ¿no? El desamor, la ausencia, la soledad, qué sé yo. Lo que no he publicado todavía ya tiene un cambio. Si bien mis dos primeros poemas eran más oscuros, ¿sí? O reflejaban esas partes más oscuras de uno, este último poemario, que no voy a decir el nombre todavía, pero que ya está listo, coincide con el nacimiento de mi hijo. Entonces muchos de esos poemas tienen que ver un poco más con la vida, más como una reconciliación de Pablo Carbone hacia la vida, digamos, ¿no? En una parte del poemario. Y en otra parte del poemario es reconocer a aquellos seres que tocaron mi vida y que yo les debía un poema. Amistades, familiares, como un tributo, ¿sí? A estas personas que por algo que han hecho, yo tenía que hacerles un poema, y no son a grandes personajes de la literatura ni personajes universales, sino muchos familiares, muchas amistades. Entonces me di a la tarea de poder escribir pensando en alguien, cosa que antes no había hecho. Yo dejaba que el poema caiga
y en mis relecturas descubría que podía pertenecer a alguien. En cambio, en este poemario me doy ese ejercicio creativo. Yo quiero escribirle, no sé, poemario a una prostituta que me vislumbró, digamos, en algún momento. Entonces, empiezo todo ese, y es más complejo. Para mí, por lo menos, es más complejo. No se trata de claro, trata de tratar de reflejarla en el papel como yo quisiera. Y me ha llevado más tiempo en producir, y estoy en ese proceso de relectura todavía, y bueno. Yo que anduve subterráneo, enfermo de raíces, lamiendo las podridas golondrinas, llorando sobre vientres apagados, muriendo en las vísceras del insomnio. Yo que había perdido el cielo de un ombligo, las piernas redentoras, la furia de una nube, encontré de pronto tu silueta diminuta, tus ojos infinitos, tu ascenso de tinieblas, y en ese reguero de semillas, de ofrendas silenciosas, de noches confundidas, celebré tu brusca tempestad de mariposas, y volví a vivir en el banquete subversivo de tus alas. ¿Y cuáles son tus influencias? ¿De qué te servís para escribir? ¿Cuáles son las voces que reconoces en tus propios escritos? Homero Carvalho escribe en la contratapa de Embriaguez Nocturna de que mi poesía, según su punto de vista, tiene muy pocas influencias, que reconoce una voz muy original. Sin embargo, no comparto tanto eso. En parte sí, en parte no. Estoy seguro que Pablo Neruda tiene que ver mucho con eso, en mis comienzos y un resto en Embriaguez Nocturna. Entonces, como han sido mi primer poeta devorado, si querés, hay una influencia de él. Mario Benedetti en algunos aspectos, y después cuando empiezo a leer un poco Baudelaire y los poetas malditos, y mi poesía se encripta más, ya hay una influencia que va desde ese lado. Y lo demás viene a ser una especie de caída inconsciente de lo que uno tanto ha leído. En algún momento yo leí de que nosotros los poetas escribimos, cambiándole muchas cosas, lo que nosotros hemos leído en poesía. Nos queda en ese inconsciente y va cayendo de alguna manera en nuestras producciones, digamos. Entonces uno puede ver en la poesía que uno escribe restos de Borges. Borges no es poeta, pero restos de Borges en la manera. Puede ver restos de García Márquez, restos de César Vallejo, restos de todas esas lecturas ahí. Porque ¿qué es la poesía también? ¿O qué viene a ser la poesía? Viene a ser la vida misma, ¿no?